atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Tú necesitas creer para hablar con poder. Tú necesitas creer para poder hablar con autoridad. Tú necesitas llenarte de fe para luego el lenguaje del cielo coja dominio de tu boca, de tu corazón. Como dice la palabra del Señor: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Me dejaron solo. Por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te estoy diciendo que las cosas que no se ven son eternas. De lo que Dios hizo el mundo, la creación, fue la nada. Aleluya. Aleluya. Y Dios, para Él crear todo lo que se ve y lo que no se ve, la materia prima para Él crear fue la nada. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, yo pudiera entrar a predicar, pero déjenme saludar. Dios le bendiga. No, pero Dios le bendiga de verdad. Gracias por extendernos la invitación. Nosotros vinimos con el ministerio de alabanza de la iglesia. Yo creo que se pongan de pie los que son parte de la congregación de nosotros, Centro de Alabanza, Bendición y Gloria. Aquí nos están acompañando los músicos también. Aleluya. Puede sentarse. Gracias por la invitación. Honramos a los pastores de la casa, Pastor Alberto, la pastora Loida, su familia, una familia de altar. Aleluya. Gracias a Gamaliel, como líder, Luis Miguel, mi hermano, también a Abigail, su esposo, toda su familia, tu esposa también, la vi por allá. Dios, la unción cayó. Aleluya. Y cuando la unción cae, aleluya. La palabra dice que cuando Ezequiel profetizó sobre el valle de huesos secos, se empezó a juntar cada hueso con su hueso. Aleluya. Cuando a la palabra de Dios y la unción cae, todo lo que estaba como distante y estaba desunido se comienza a unir. Y es por eso que cuando Dios me metió en un sueño profundo a Adán, y él despertó y vio a Eva, vio esa obra de arte, dijo: aquí esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Aleluya.
eso es lo que hace Dios. Dios une. Aleluya. Y para mí es más que un honor estar acá con ustedes en esta noche. Y yo tengo un tema que es el tema Dios de generaciones. Es un tema que Dios habló a mi vida poderoso el año pasado, para la fecha del mes de noviembre, por ahí. Y primero pregunté si tenían tema para la actividad, pero yo sentí, cuando me dijeron que era libre de escoger el tema, este es el tema para hablarle a la iglesia, a la Juventud Renuevo y esta iglesia del Señor. También reciba saludos de mi esposa, porque la palabra de Dios dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y que Dios creó todo de la nada. Entonces el hecho de que usted no la está viendo aquí físicamente no quiere decir que no existe ella, pero ella está fuera del país. Y ya yo creo que la vida me cambió un 100%. No fue un giro de que 360 grados, no fue un giro 180 grados. Y la unción es mayor, los mensajes como que tienen más peso ahora, uno que tiene como más autoridad predicando, yo no sé. Hay un asunto poderoso. Aleluya. No se me quedó ningún saludo. ¿O bien? Mire, y en la palabra del Señor, quiero que me acompañe en su Biblia rapidito. No sé qué tiempo tengo, yo uso un cronómetro cuando predico, pero cuando paso ya de 1 hora veo borroso. Tengo mi cronómetro aquí. Quiero que me acompañe en su Biblia el libro de Génesis capítulo 17, verso 9. Cuando lo tengan puede decir amén. Y dice así la palabra del Señor: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Lo voy a leer de nuevo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Diga conmigo, generaciones. Y hablando de esa palabra de generaciones, yo he llegado a la conclusión, o haciendo un análisis crítico de nuestra generación, y es que esta generación cada día más está como más ansiosa. Pero a medida que va creciendo como esa ansiedad de nosotros, va creciendo una fragilidad. Y en vez de los jóvenes ser más fuertes que antes, como que aparentemente son más débiles, como que no aguantan mucho. Quizás el material que las personas estaban siendo fabricadas en un tiempo atrás, quizás no es el mismo material que están siendo fabricados hoy en día. No sé si me están entendiendo. Que esta generación está cada día más como más ansiosa, más afanada, pero está cada día más frágil. Y esa fragilidad ha llevado a la generación de la juventud global a una depresión. Porque la palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero hay una debilidad que no es que Dios quiere que nosotros seamos débiles. No. Si en un momento de nuestras vidas estamos sintiéndonos débil, entonces el débil tiene que hablar con un lenguaje diferente a cómo está viviendo y a cómo se está sintiendo, diciendo: yo soy fuerte. Entonces esa debilidad y esa fragilidad ha llevado a esta generación a una ansiedad extrema y a una depresión crónica. ¿Por qué? El mundo se está basando en resultados. Y a nosotros, a medida que trabajamos, vivimos día a día, y al ver que no estamos viendo resultados positivos en una área específica, esa misma escasez de resultados me está llevando a una
depresión me está llevando a una ansiedad, que si no estoy viendo resultado como rápido de mi trabajo, a lo que me dedico, entonces eso me está llevando a un sentimiento como de ansiedad y hacia una depresión. Pero eso sucede en nosotros como cristianos porque vamos a pasar por ahí. Pero eso no puede durar mucho en nuestro espíritu, porque científicamente todo lo que Dios creó, lo creó con su ciclo. Dios en el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis habló a la tierra, dice: produzca la tierra semilla. Produzca la tierra semilla, produzca árboles que se reproduzcan. Creó los animales, los peces, las aves. Y lo que Dios dice que me llama la atención en su palabra es que dijo: cada uno se reproduzca según su género. Y es que hay un tiempo de reproducción. Y cuando en el tiempo de reproducción hay momentos que no es tiempo de reproducir. Y usted tiene que saber eso, que hay momentos de sequedad, hay tiempo de soledad, cuando no hay reproducción. Y tú tienes que entender eso, porque si tú lo entiendes, sabes que tú no estás quedado. Tú estás entendiendo que estás en un tiempo que no es de reproducir. Pero el enemigo se encarga de meterse en la mente de nosotros, que estamos en momentos como de pausa, diciendo: no estás produciendo. Y al no producir, estás cayendo en una depresión y una ansiedad. Yo no sé si me están entendiendo, pero más o menos por ahí. Porque cuando Dios dijo: la tierra, cada uno reproduzca según su género, y según su género necesita un tiempo de gestación. Dios mío, no sé, yo necesito por lo menos alguien que me agarre y nos vamos los dos. Y si son más, nos vamos todos. Entonces dijo Dios: reproduzcanse según su género. Mira, cuando creó a Adán y Eva, Génesis 1:26, la palabra dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Y lo que me gusta es que hay un punto y seguido dice: y los bendijo Dios. Porque la palabra de bendición de Dios te da como el ADN de reproducirte. Eso es ser imagen y semejanza de Dios, que tú te puedes reproducir. Pero el enemigo se encarga de cuando hay un tiempo, cuando los árboles no están dando fruto. Cada año tiene 4 estaciones. Entonces, al año tener 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En cada estación los árboles cumplen su ciclo. Y así nosotros como creyentes tenemos ciclo. Aleluya. La palabra de Dios dice, el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice el verso 3 del Salmo 1: y será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, en el momento de que el año tiene 4 estaciones, está la primavera, donde los árboles florecen. Pero el hecho de que están floreciendo, no tienen fruto todavía. El hecho de que el árbol esté floreciendo está diciendo, está anunciando el fruto que viene. Entonces, cuando viene el verano, empiezan ya, de que pasa la primavera, empiezan los árboles a soltar su fruto. Y lo que a mí, yo una vez leyendo la palabra, yo me puse como en pausa y empecé literalmente como que estaba levitando. Yo dije: pero Dios mío, los árboles nunca se comen su propio fruto. ¿Me dejaron solo? Cuando yo entendí eso en la Biblia, que el propio árbol no se come sus mangos, la mata de guayaba no se come sus guayabas, la de cereza no se come sus, sino que alimenta a otras personas. Cuando nosotros entendamos que el tiempo de reproducción de cada uno de nosotros es para que otras personas se alimenten. Pero esto requiere un proceso de madurez. Porque si el fruto no madura, nadie se lo puede comer. Santo. Pero yo voy a predicar de Abraham entonces.
Y yo haciendo ese análisis de esta generación que está como cada día más, de hecho se le llama por ahí una generación de cristal. Cuando yo era pequeño y adolescente, a mí me hablaban duro y yo me quedaba igualito. Todavía no pasa nada, pero ahora hay que tener mucho cuidado. Como hasta se pide permiso y hasta se da gracias. Si usted dijo gracias, la gente le cayó mal. Entonces hay como una fragilidad. Pero eso es el fruto de un proceso que se fue gestando desde antes, de una ansiedad de no ver resultados rápidos. Cada árbol, cada cosa que Dios creó al ser humano tiene su tiempo de reproducirse, nacer, crecer, reproducirse y luego volver al polvo. Entonces se ha creado también un sistema como de noticias, una tendencia de noticias falsas, que lo que corre más rápido es lo falso que lo verdadero. Porque lo falso no tiene peso, lo verdadero hay que saberlo sostener. Dios mío, por eso es que vuela tan rápido las cosas falsas. Y es por eso que las noticias ganan más difundiendo una mentira que una verdad. Porque la verdad hay que tener resistencia para cargarla. Entonces, partiendo de ahí, también al crear tendencias falsas, se ha creado lo que se llama como el clickbait, el anzuelo digital, que las personas llaman la atención por una miniatura, una portada, por un título para llamar atención, pero cuando tú entras no hay esencia, no hay contenido. Porque es mejor llamar la atención de las masas con algo, con un título, pero no hay contenido, no hay esencia. Pero Dios puso dentro de nosotros una esencia que muchas veces es difícil soltarla porque pesa. Porque la verdad hay que tener fuerza para cargarla. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la verdad aparenta ser aburrida. La verdad aparenta herir. La verdad aparenta como que confronta. Porque eso es lo que hace la verdad. La verdad alinea lo que está desalineado. La verdad coloca en su lugar lo que está fuera de lugar. Imagínense que todo esté fuera de lugar y cuando se establece la verdad, entonces comienza todo a alinearse como debería de funcionar. El asunto es que para las cosas funcionar tienen que estar en un orden. Cuando se crea un dispositivo, mire, yo sé que nosotros como dominicanos sabemos mucho. Mire, y no hay quien nos gane nosotros en conocimiento y en habilidad. Y sucede es que quizás puede ser que nosotros compremos un aparato, que ese aparato vino con un manual de instrucción y ese aparato vino con instrucciones y vino con herramientas. Pero nosotros muchas veces sabemos tanto que el aparato lo armamos sin usar el manual y sobraron piezas. Y nosotros podemos decir que esas piezas vinieron de más y que nosotros lo armamos bien. Pero para que las cosas funcionen tienen que haber todas las piezas funcionar, estar correctamente colocadas para que pueda funcionar. Es como un engranaje. Los relojes antiguos, que eran como con engranaje, relojes mecánicos, tenían muchas como tuercas y ruedas, que si una de esas ruedas se quitaba de su lugar, dejaba de funcionar. Ahora nosotros tenemos los relojes digitales que a través de una pantalla nosotros podemos ver la hora, podemos estar comunicados. Pero en la antigüedad había unos relojes que eran mecánicos. Entonces si una pieza de esa, el creador o el que lo diseñó o el que lo fabricó se equivocaba y no la ponía, no funcionaba. Hay cosas que no es que no están funcionando porque están dañadas, es porque tienen piezas que están funcionando fuera de lugar, y Dios con las palabras de su verdad lo que quiere hacer es que tú funciones. Entonces, lo que sucede con la mentira se encuentra rápido, pero la verdad es escasa. La mentira corre rápido.
Si yo preguntaría cuántas veces se ha difundido, hablando ya genéricamente a nivel secular, si se ha difundido un rumor de mentira, usted va a decir, ¿cuántas veces? Porque la verdad hay que buscarla. La mentira viene una detrás de otra, pero la verdad hay que buscarla detenidamente. Y la verdad está en la palabra del Señor. ¿Sabe que la palabra del Señor está el contenido que tú necesitas en tu vida para tú funcionar? La palabra de Dios dice, Mateo capítulo 4, y fue llevado Jesús al espíritu al desierto, por el espíritu al desierto para ser tentado, y vino Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y usted sabe lo que Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que te estoy diciendo es que con lo que Jesús derrotó a Satanás en el desierto, no fue con habilidad de conocimiento, no, él lo derrotó con la palabra. Con la palabra derrotó al enemigo. Ahí nosotros estamos viendo el poder de lo que es la palabra del Señor. Y eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Jesús no dijo, lea las escrituras. No. Él dijo, escudriñe las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El asunto es que para escudriñar las escrituras usted necesita una pala. Usted necesita una excavadora. No es simplemente leerla, porque muchas veces la leemos y nos pasó por arriba y seguimos con el mismo sentimiento. Seguimos bajo los mismos ataques. El asunto es que usted la escudriña hasta que se le revele. La palabra del Señor dice que una mujer llamada Ana no podía tener hijos y iba todos los días al templo llorándole al Señor, que si le daba un hijo se lo iba a dedicar al templo. En una ocasión el sacerdote la escuchó y la escuchó como murmurando y le dijo como que estaba borracha, pero ella no se ofendió, ella estaba en sumisión creyendo lo que estaba haciendo, y le dijo, Señor, no, yo no estoy borracha, yo solo que estoy angustiada. Entonces ella pidió un hijo para dárselo al Señor, pero la palabra dice que llegó el tiempo que nació Samuel, lo dedicó al templo y él servía todos los días de su vida desde su niñez en el templo, pero la palabra dice, la palabra de Dios no le había sido revelada. Estaba Samuel sirviendo en el templo, pero la palabra no le había sido revelada. Dígale al que está a su lado, tú necesitas la revelación de la palabra. Pregúnteme por qué. Porque cuando tú no tienes revelación de la palabra, tú puedes creer lo que Dios hizo en otra persona cuando predica. Pero cuando tú no tienes revelación, tú no puedes creer que Dios puede hacer algo contigo mismo. Pero cuando tú tienes revelación de la palabra, tú dices, si Dios lo hizo con esa persona, también lo puede hacer conmigo, también lo puede hacer con mi generación, también lo puede hacer con mi familia, también lo puede hacer con mis primos. No importa la condición de la persona, la palabra del Señor se tiene que revelar para que se haga vida en la persona. Entonces lo que da estabilidad espiritual a una persona, sea joven, adolescente, adulto, anciano, hombre, mujer, niño, ¿usted sabe lo que da estabilidad espiritual? La palabra. Que usted permanezca fiel en una congregación todos los días de su vida depende del encuentro que tuvo con el Señor y la estabilidad que le dé la palabra del Señor. Dios mío. Entonces, es mucho más fácil la gente creer la mentira que la verdad. Yo no sé a qué viene eso, pero eso sucede mucho. La gente cree y somos tan responsables que si se está diciendo algo de un tercero, asentimos con la cabeza y ni siquiera le preguntamos si es verdad. O yo estoy diciendo cosas que no son. Dios mío. Pero entonces, la verdad cuesta. La mentira viene suave. ¿Usted sabe por qué? Porque la mentira viene acompañada del engaño. La mentira viene acompañada de engañar a la persona.
Pero por el contrario, la verdad confronta y la verdad te hace sentir incómodo. Entonces, cuando usted escucha la verdad que te incomoda, eso es la verdad, eso es lo que hace la palabra del Señor. Y es por eso que cuando la gente habla mentira o escucha mentira, no tiene nada que hacer con su vida ni cambiar nada. Porque para vivir una mentira no hay que hacer ajustes. Pero para vivir una vida de verdad, usted tiene que hacer ajustes, tiene que ajustarse para poder vivir una vida de verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque la verdad exige cambios. La verdad exige transformación. Me dejaron solo. La verdad exige alinearte con lo eterno. Porque la verdad te corrige. Y no siempre estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a eso. Porque la mentira se ve como algo cotidiano, algo sutil. Pero la verdad no es algo que es cotidiano. No, la verdad tiene que establecerse. Y como dice un refrán en buen dominicano, la verdad termina flotando eventualmente como el colcho. Ese material no puede hundirse. Por más que traten de hundirlo, la verdad sale a la luz, flota. Entonces, la mentira, para terminar con eso, es lo que derriba, lo que tumba. Pero la verdad es lo que levanta. La verdad es lo que sustenta. La verdad es lo que hace que usted permanezca. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo con lo que es verdad, podemos estar en muchos problemas. Podemos estar en graves problemas si no estamos de acuerdo con la verdad. Pero le estoy hablando de Dios de generaciones. Se le reveló a Abraham. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. El asunto es que Dios quiso sacar a Abraham de sus cuatro paredes de su entorno. Porque cuando Dios va a establecer una visión con una persona, lo elige, Dios no, Él lo que quiere es sacarte de las cuatro paredes y el techo que te limite. Entonces, para Dios hablar con Abraham tuvo que sacarlo. El asunto es que cuando Abraham sale, Génesis capítulo 12, capítulo 13, Abraham salió, pero se llevó a su esposa, Sarai en ese tiempo, pero se llevó a un sobrino llamado Lot. Y cuando usted va a buscar el nombre, el significado de este nombre de Lot significa trazo, significa velo. El asunto es que cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que separarse de su sobrino, entonces en el capítulo 13, donde él le dice: si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Si tú escoges la llanura, yo cogeré la montaña. Y viceversa. El asunto es que inmediatamente se separaron. Entonces Dios le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira. Mientras se mantuvo con lo que simbolizaba el velo y el atraso, en ningún momento Dios le dijo: alza tus ojos y mira. Pero cuando él se desprendió de lo que Dios le dijo que se desprenda, entonces el Eterno le dijo: alza tus ojos y mira. Y si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Es que tenemos que entender que cuando Dios nos dio una palabra para obedecer a Dios, tenemos que soltar lo que nos está trazando. Tenemos que soltar lo que está impidiendo que alcemos nuestros ojos. Hay cosas que Dios nos quiere entregar hace tiempo, pero estamos velados. Hay cosas que no nos permite avanzar y vamos nosotros corriendo, pero vamos lento. Pero Dios quiere que tú vayas rápido. Tienes que soltar cosas. Entonces, para que usted pueda alzar sus ojos y mirar, tiene que desprenderte de Lot. Dile al que está a tu lado: tiene que soltar a Lot. Tiene que soltar el velo, tiene que soltar el atraso. Porque con lo que Dios te dijo que te desprenda no se puede avanzar. Y no simplemente estoy hablando de personas, porque de una vez vamos a pensar que son personas. No, hay cosas dentro de nosotros que tenemos que quitar, tenemos que soltar, tenemos que dejarlas para poder avanzar. Dios mío.
Entonces, cuando viene Abraham y su esposa Sara, no podían tener hijos. Pero aquí viene un episodio donde ellos fueron a Egipto y salieron de Egipto con siervos, sirvientes. Y había una mujer llamada Agar. Entonces Sara le dijo a su esposa, eso en estos tiempos, ya esas conversaciones, eso no caben, eso es la Biblia y se quedó ahí. Entonces su esposa Sara le dijo a Abraham: no, pero llégate a mi sierva Agar para que te dé descendencia, porque la matriz de Sara es la que estaba cerrada. Entonces cuando ella le hizo como el trato, dijeron que sí, pero eventualmente nació un hijo, nació Ismael. Entonces el asunto es que Dios había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia, pero cuando usted ve que nace el niño y crece, el asunto no sucedió nada con que no era el hijo de la promesa, porque todavía la matriz de Sara estaba cerrada. Entonces cuando vino el tiempo que Dios entonces visitó a Abraham, pero no solamente lo visitó a él, sino que lo visitó a ella. No solamente le cambió el nombre a Abraham a él, sino se lo cambió a ella también, porque había una codificación espiritual que estaba contenida en el nombre. Entonces Dios tenía que romper algo en sus nombres para que la reproducción se dé. Dios mío. Entonces, cuando llegó el Eterno y lo visitó, Génesis 17, ya no será tu nombre Abraham, que significa padre como en singular, sino será el nombre Abraham, porque será padre de multitudes. Luego más adelante ya no será tu nombre Sarai, sino Sara. Entonces cuando Dios vino y le cambió el nombre, entonces vino el cumplimiento del tiempo. Ella pudo concebir, nació el hijo de la promesa. El asunto es que Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y al día de hoy están sucediendo cosas en Medio Oriente que poca gente sabe. Y yo se lo voy a decir. Si me da el permiso, yo se lo digo. Lo que hay es una guerra de matriz, de simiente. Porque de los descendientes de Ismael son los que se oponen y odian a los descendientes de Isaac. Sucedió que estaban los dos niños pequeños en la casa, en la misma tienda, Ismael e Isaac. Y empezó Ismael a burlarse de su otro hermano. Eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Y llegó el tiempo que Sara dijo: no, mira, sácame este muchacho de aquí, sácame esta mujer de aquí, porque no podemos seguir. Y de ahí se comenzó esa rivalidad, que aunque todos somos hijos de Abraham, dicen ellos, porque Jesús dijo: hasta de las piedras van a salir hijos de Abraham. Como Zaqueo también, cuando recibió el milagro de la salvación en su vida, también era descendiente de Abraham, descendiente del mismo padre, pero no de la misma matriz. Y usted no sabe la guerra que hay espiritual, porque aunque descienden de un mismo lugar, pero no de la misma matriz. Y cuando Dios le dio la sentencia en Génesis capítulo 3, le dijo: la simiente de la mujer. No dijo la simiente del hombre, sino dijo: la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Por eso la matriz de Sara estaba cerrada. Por eso la matriz de Rebeca estaba cerrada por un tiempo. Por eso la matriz de Ana estaba cerrada por un tiempo. Es por eso que la matriz de Raquel estaba cerrada por un tiempo. Es tanto así que Jacob tuvo 10 hijos. Dios mío, yo necesito decir, Jacob tuvo 10 hijos. Pero cuando él fue a la tierra de Labán, cuando vio a Raquel que la quería como esposa, él dijo: ¿qué tengo que hacer? Entonces Labán le dijo: tú tienes que trabajar 7 años para mí, entonces yo te la doy. Usted sabe la historia bíblica que trabajó Jacob 7 años, pero él lo engañó y le dio a Lea o a Lía.
Y después, no, pero esto no fue lo que acordamos porque Labán lo engañó. Era engañador. Entonces, después de ahí tuvo que trabajar 7 años más porque él había puesto su mirada en el objetivo, en el propósito. Él dijo: a mí nadie me va a entregar lo que yo no quiero. Yo voy a recibir por lo que yo vine aquí. Si tengo que aguantar 7 años más. Yo le estoy hablando de una generación desesperada que no quieren aguantar, que no quieren esperar. Tú estás dispuesto a esperar y aguantar para que Dios te entregue. Dios mío. Entonces yo conociendo esa historia, yo miraba a Jacob y yo no, pero es que yo puedo aguantarme, yo puedo esperar. Si Jacob esperó 14 años, entonces no solamente los 14 años, sino que nacieron 10 hijos primero. Y la matriz de la que él amaba, Raquel, estaba cerrada. Y cuando usted sabe la oración de Raquel, ¿cuál fue? La mamá de José: Señor, añádele un hijo a Jacob. Ni siquiera dámelo a mí, sino añádeselo a él. Y la palabra dice: se acordó Dios de Raquel y pudo concebir, y se abrió su matriz. Y cuando Dios respondió a la oración, abrió su matriz. ¿Usted sabe por qué le pusieron el nombre José? Porque el nombre José significa Dios añade. Porque viene de una raíz hebrea que su significado es añadidura. Es decir, que yo le voy a añadir a alguien que está esperando. Yo le voy a añadir a alguien que está esperando. Yo no sé cuántas personas hay en esta noche aquí que están esperando una promesa del Señor. ¿Y sabe cómo Dios responde? Yo voy a añadir. Ay. Dios mío. Entonces, Dios de generaciones. La matriz de Sara estaba cerrada. Milagro poderoso. Ya con 90 años. Después la matriz de Rebeca, la esposa de Isaac. La palabra dice que su esposo Isaac oró por ella y se abrió su matriz. Después nació, quedó embarazada de gemelos, Esaú y Jacob. Un embarazo que no se ha visto en la historia porque era como una guerra en su vientre. Y vino un ángel a hablarle. Yo no sé cuántas personas, mujeres embarazadas, un ángel le ha venido a hablar para que se calme lo que tiene dentro. Pero ese episodio bíblico, un ángel tuvo que venir a hablarle de lo difícil que fue. Y le dijo: ciertamente hay 2 naciones en tu vientre. Y le dijo la palabra: el mayor servirá al menor. Nació primero el velludo, Esaú, y luego nació Jacob, que no era velludo. Y usted conoce la historia que después Jacob, pero yo no sé quién le dijo a Jacob que él necesitaba algo y lo tenía que buscar. Pero Jacob siempre estuvo detrás de una bendición. A su hermano, no sé qué estilo de vida él veía en él, que le pidió, dijo: véndeme tu primogenitura. Y por un plato de guandul, de un moro de guandules, parece que fue que le vendió la primogenitura y se la entregó. Pero que parece que Jacob desde el vientre sabía que le estaba peleando algo. Nosotros al día de hoy le caemos arriba a Jacob, el engañador, el que habló, no, el que se disfrazó, el que lo otro. Pero su mamá Rebeca fue que le dijo: disfrázate y ve donde tu papá. Pero ese es otro tema. El asunto es que Jacob vivió su vida detrás. Luego se encuentra en Peniel, que ese lugar significa rostro de Dios, y estuvo peleando con un ángel la madrugada completa. Toda la madrugada estuvo peleando con un ángel y le dijo: hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a dejar ir. El tiempo está avanzando. Y entonces después el ángel le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y el ángel le dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino será Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Él recibió una bendición. Eso es Génesis 32, ¿verdad? Dios de generaciones. Después pasa Génesis 33, 34. Nacen los hijos de Jacob. Se crían. Después entonces viene. Voy rápido, discúlpeme, pero voy un poco rápido. Entonces viene y nace José. Empieza entonces. La gente no entiende por qué Jacob amaba tanto a José que le hizo una túnica de colores. Mi hermano, mi hermana querida, es que Jacob amaba a José porque fue de la primera mujer que él se enamoró y la que no podía dar a luz. Entonces con razón
Quería tanto ese muchacho, pero ahora le caemos arriba. No, pero que José estaba como muy engreído en su casa. Y cuando los hermanos se portaban mal, Rubén, Simeón, Nestalí, él le daba la querella a su papá. Y después viene el tiempo que José soñó. Y nosotros conocemos la historia, pero no voy a hablar de sueños. El asunto es que cuando ya José soñó, lo sacan de su casa. Usted conoce la historia. Después matan a un animal, lo llenan de sangre, su túnica de color, y le dicen a su papá que una fiera salvaje lo mató. Después tuvo Jacob llorando gran parte de su vida entera por un hijo que estaba vivo como que estaba muerto. Y cuando ya pasó el tiempo, que Dios de generaciones se seguía revelando a cada uno de ellos, llegó el tiempo que Jacob llegó a Egipto. Ya José estaba hecho y derecho, se había casado, tenía hijos. El asunto es que cuando uno va ya a Génesis 48, dice la palabra que José tuvo dos hijos, uno llamado Efraín y otro llamado Manasés. Lo mismo se repitió, que Jacob bendijo a Efraín como el mayor y a Manasés como el menor. Y me imagino que si quizás Jacob estaba orando por ellos, y me imagino que José estaba como con un ojo abierto. Y él le dijo: no, papá, pero tú estás bendiciendo al menor como el mayor. Y él en buen dominicano le dijo: déjame quieto, yo sé lo que estoy haciendo. Porque Jacob cargaba una palabra, como el menor era el primogénito, y él podía bendecirlo. Pero no se queda ahí el asunto. Para ya darle lo que le quiero compartir en esta noche es lo siguiente. Cuando llegó a Egipto con los hijos de José, le dijo: estos hijos que te nacieron en Egipto no serán tuyos, sino serán míos. Entonces la palabra dice que Jacob los adoptó y los bendijo. Y es por eso que no hay bíblicamente registrada una tribu que se llame la tribu de José, sino la tribu de Efraín y Manasés, porque Jacob lo adoptó como hijo. Pero no se queda ahí. Génesis 49, Jacob está a punto de morir. La palabra dice: reunió a todos sus hijos y lo puso ahí. Y usted sabe lo que dijo Jacob: yo los voy a bendecir. El que desde el vientre de su madre estuvo detrás peleando una bendición. A mí me costó la vida completa tuve que pelear con un ángel, tuve que pelear con mi suegro, tuve que pelear con mi propio hermano detrás de una bendición. Pero ahora que están mis hijos, yo no voy a permitir que vivan la vida mendigando bendiciones, sino que yo lo voy a bendecir. Y así te dice Dios en esta noche: no importa lo que tú hayas atravesado, el Eterno te dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a ensanchar, yo te voy a levantar. Dios mío, alguien está creyendo esa palabra en esta noche. No importa la travesía de tu vida, el Eterno te dice: yo te voy a bendecir. Yo no sé si usted entró en la película conmigo. Jacob, su vida completa mendigando bendiciones, pero cuando llegaron sus hijos, le dijo: estos 12, estos 12 no van a ir a donde nadie a buscar, yo se la voy a dar. Por eso cuando habló de José, le dijo: rama fructífera es José, porque fue arrancada, fue cortada, la sacaron. Y una rama no puede fructificar una vez es arrancada. Solamente Dios lo puede hacer. Se les reveló a Abraham, se les reveló a Isaac. Y algo que me llama la atención bíblicamente, no se preocupe, tengo 36 minutos predicando ya. Algo que pasó con Isaac es que me llama la atención. Es que en los días de Abraham, él había cavado unos pozos con agua y lo había reservado para sus generaciones. Pero vinieron los enemigos, los filisteos, y se adueñaron de esos pozos y le echaron tierra. Lo que el agua simboliza prosperidad. Lo que te ha costado a ti o a tu familia o a esta congregación con agua, han venido los enemigos a quererle tirar tierra. Imagínese eso. Y le empezaron a tirar tierra y sellaron los pozos. Pero usted sabe que cuando Isaac creció, que Dios lo prosperó en Gerar y le dio ganado, le dio muchísimas cosas,
y lo hizo poderoso y rico en tierra, así mismo dice la palabra. El asunto es que cuando Isaac va a buscar los pozos de su padre que estaban llenos de tierra, cuando él los fue a abrir tenía agua. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y cuando vinieron los enemigos a quitarle el pozo de nuevo porque ya tenía agua, se le secó y le salió tierra. Es que cuando usted carga una palabra de bendición, no importa quién lo esté persiguiendo, porque el agua va a corresponder al agua. Voy a avanzar. Entonces, cuando los enemigos de Isaac se quisieron adueñar de sus pozos, no podían. Dígale al que está a su lado: el enemigo no se puede adueñar de lo que tiene tu nombre. El enemigo no puede borrar lo que es de tu familia, que tiene su nombre, porque a él no le pertenece. Tiene el nombre tuyo y tiene el nombre de tu familia. No sé si me estoy entendiendo, me estoy dando a entender. Dios mío. Entonces, en Berseba se le apareció un ángel y le dijo allí: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Primer pozo se abrió, pero inmediatamente vinieron los filisteos y se adueñaron de él, se lo quitaron, pero el pozo se secó. Es que los enemigos no entienden que no es el pozo, sino quién es el dueño. Que aunque te quite el pozo, a él se le va a secar, pero cuando tú lo recuperes va a tener agua. Yo voy a seguir predicando, no se apure. Se le reveló a Jacob más para adelante. Y lo que me impresiona a mí de la palabra es lo siguiente: que en cada generación hizo una promesa, pero también en cada generación cumplió una promesa. Dios de generaciones. Es por eso, cuando ya viene y llega Moisés, están habitando en Egipto. Pero lo que me impresiona de la palabra es lo siguiente: que José le dijo a sus hermanos antes de morir: ciertamente Dios lo va a visitar, y una vez que lo visite, saquen mi hueso de aquí y llévenselo con ustedes. Mire, es una de las profecías más grandes que hay para mí en la palabra. Entonces, cuando él le dijo así a sus hermanos, pasó mucho tiempo. Después dice la palabra en Éxodo que se levantó un faraón que no conocía a José. Y usted conoce la historia y todo eso. Y luego creció Moisés en el palacio. Mandaron a matar a los niños, pero su madre Jocabed lo tiró al agua para preservar su vida en una canasta. Y usted conoce la historia, todo eso. Pero cuando se le reveló a Moisés, aquí la revelación tiene más peso. La revelación fue más grande, porque le dijo Dios literalmente: yo te me estoy revelando a ti, no como me le revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que a ti te hago conocer mi nombre. Porque ya aquí no simplemente era una revelación del Dios de generaciones, sino la revelación de alguien que iba a liberar a un pueblo. Yo no sé si usted sabía, porque alguien que carga una palabra de liberación, entonces el proceso es más fuerte. La revelación tiene que ser más espesa. Usted no sabe que como joven, como usted está ahí sentado, usted carga una liberación de toda una generación y de su familia. Y es por eso que el enemigo no quiere que tú llegues. El enemigo no quiere que tú te establezcas, porque tú cargas la liberación de toda tu familia completa. Tú cargas la liberación de toda tu generación. Y es por eso que Dios le dijo a Moisés: yo me estoy revelando a ti, no como me le revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se le apareció en el medio de una zarza. Y dice Éxodo 3:6: y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así como Dios se le reveló a cada persona en la Biblia, se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, se le reveló a José, se le reveló a Noé, así se va a revelar en tu generación. El asunto es que ya no es la misma revelación que antes. Usted me dirá: pero Dios cambia. El asunto pasó y lo entendemos con el apóstol Pablo.
Él llegó a un sitio que había todo una escultura y monumento de dioses paganos. Y dice el dios fulano, el dios del sol, el dios de Saturno, el dios de cada cosa. Pero él dice que mientras estaba caminando por esas calles, vio una escritura que decía: una escultura al Dios no conocido. Y cuando llegó ese momento de él hablar, dijo: ahora yo le voy a hablar del Dios no conocido. Porque primero se le tuvo que revelar a él, para él poder revelar al Dios no conocido. El asunto es que para usted, que la persona a través de ti reciba la revelación, primero se tiene que revelar a tu vida primero. Mire, y esto del Dios de generaciones es que cada generación, lo que hacía el papá, lo que hacía la mamá, lo hacían los hijos. Y seguían ese modelo, seguían ese orden. Lo que hacía el padre lo hacía el hijo. Llegó el momento de un joven llamado David, y había un gigante desafiando a Israel. Usted conoce la historia del gigante Goliat. Y cuando viene, para resumir la historia, David con su onda mató al gigante. Dios a través de él con su onda lo mató, lo derribó. Pero no solamente lo derribó, sino que le cortó la cabeza con su propia espada. Pero el asunto no se queda ahí. Lo que le quiero compartir en esta noche es lo siguiente: es que cuando David lleva la cabeza del gigante hacia donde está sentado Saúl, usted sabe lo primero que él le preguntó: muchacho, ¿de quién tú eres hijo? Le dijo: muchacho, ¿de quién tú eres hijo? Y usted sabe lo que él respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Isaí, el papá, el padre de David, era un servidor del rey. Por eso David aprendió servicio. Porque yo no sé si usted sabía que el servicio se modela. El servicio no solamente se enseña y se habla, se modela. Y lo que el hijo ve que hace su padre con el rey. Por eso David en ningún momento, él dijo en una ocasión: yo no voy a levantar mis manos contra el ungido de Jehová. Porque en su casa aprendió servicio. Porque el Dios de generaciones se le reveló a cada uno de ellos y aprendió. Entonces cuando ya Saúl ve que este muchacho fue que derrotó al gigante, le cortó la cabeza, le preguntó, dice primera de Samuel 17:58, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Porque los que matan gigantes, y no estoy hablando ahora de manera literal, no estoy hablando gigantes mentales. Los que matan gigantes son los que tienen sangre real, y contra eso es que el enemigo se opone. Amén. Por fe, amén. El enemigo se opone contra los que corren por sus venas sangre real. Porque los que tienen sangre real son los que le matan al gigante y le cortan la cabeza. Entonces Saúl entendió: ese muchacho tiene madera, tiene sangre para sentarse en este trono. Y es por eso que David recibió la unción. Pero recibió la unción, pero no era el tiempo todavía de estar sentado en el trono de Israel. Por la palabra nosotros entendemos que inmediatamente que recibimos la unción no quiere decir que vamos a funcionar inmediatamente para lo que fuimos ungidos, sino que hay un proceso de espera. Un proceso de espera. Cuando José soñó su sueño, se dice que era como adolescente, y vivió desde los 17 años hasta los 30, cuando lo hicieron gobernador de Egipto. Pasó un tiempo. A David lo ungieron con 15 años
Y no fue hasta los 30 que se sentó en el palacio para gobernar. Y lo que me llama la atención es que con la primera vez que David entró al palacio, ya estaba ungido, pero no fue a sentarse en el reino. Fue a funcionar con su instrumento, con el arpa. Usted no sabe los lugares que Dios le tiene reservado, que te tiene para ti, pero que no es el tiempo todavía. Que tú entraste, pero que no es el tiempo todavía. Entonces en ese momento o en ese lapso de tener que esperar a que se cumpla la palabra de Dios, ese es el momento donde la mayoría se desespera, sale corriendo, donde la mayoría de personas llegan y cometen errores porque el tiempo se está como alargando. Pero dígale al que está a su lado, vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Y mire, usted no sabe lo difícil que es esperar con unción. Lo difícil, si usted recibió un ministerio, alguien oró por usted y le dio una palabra profética, ahí entra una desesperación extrema, grave. Pero con la unción, con el aceite, hay que esperar. Yo le estoy hablando porque la gente va muy rápido. La gente quiere, y después usted ve a la gente con la mano en la cabeza. Pero Dios, mira, aunque tengamos el llamado, tengamos la unción, hay que aprender a esperar. Se fueron los amén. Pero hay algo que está pasando con esta generación también. Pregúnteme el qué. Hay una sigla en inglés que es FOMO. No sé si usted alguna vez lo ha visto. El fear of missing out, como el temor de perderse algo. Hay gente que hace las cosas no simplemente ni porque le gusta, es por no quedarse fuera. Y eso se está tragando esta generación. Y el temor de no quedarse fuera lo tengo que hacer. Ni siquiera me gusta, pero es por el temor de quedarme fuera, de que se está hablando en los comentarios, pero yo ni siquiera lo intenté ni lo hice. Y el enemigo se ha encargado de esa parte, de como de amargar la vida de la juventud, de que si no hace tal cosa se perdió algo en su vida. Y no. Yo voy en contra, mire, yo le voy a abrir mi corazón. Yo voy en contra de las personas que dicen, para cierto tipo de comida, para usted decir que no le gusta de verdad y que usted tiene que probarla. Yo digo que no. Responsablemente digo que no. Yo no tengo que probar un plato de comida que no me gusta para decir que no, que es malo. Soy yo el único. Si fuera eso aplausible o justo, entonces hay pecados que uno tiene que cometerlo para decir que si es malo. Es mentira. ¿Me estoy dando a entender? Yo no tengo que probar. Ay, Dios mío, lo digo. No, porque después dice, el pastor Fara dijo tal cosa. No, yo no tengo que probar un plato, un ejemplo de berenjena para saber que es mala. Entonces, si eso fuera cierto, habría que probar cierto tipo de cosas malas para comprobar que son malas. No. Entonces, ese temor de no como de quedarse fuera, de que yo no participé, de que yo no probé, de que yo no hice esto a cierta edad, entonces ese mismo temor me está llevando a cometer cosas que después la culpa ni siquiera me deja resurgir. Y usted no sabe la generación que está hundida en un sentimiento de culpa, que ya el pecho no le aguanta de tantas veces que se da en el pecho arrepintiéndose. Pero no es un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento que el enemigo utiliza para atacar su mente. Entonces tienen una batalla tan fuerte mental que no la pueden apagar. Imagínense, si una persona no puede con su mente, dígame. Yo no sé si sigo.
No sé si me están entendiendo. Si estoy diciendo cosas como fuera. Pero ese temor de perderse algo, no permita que eso llegue a su vida en ningún momento. Porque eso le llaman el miedo a quedarme fuera, o el miedo de no hacer lo que está de moda, el miedo a no hacer lo que me ordena el algoritmo. Si usted le presta atención, a las redes sociales verdaderamente y se sale de la burbuja, usted va a entender muchas cosas. Te dice, sube una foto, ahora ponla así. Sube, vístete de rojo, súbela de rojo, vístete de azul. Y si claro, eso todo el mundo lo hace, y eso yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que si usted sale de la burbuja, usted le están dando órdenes de lo que usted va a hacer siempre. Y no estoy diciendo que está malo, no, todo el mundo lo hace. Pero el fear of missing out, hay un traductor aquí, el temor de quedarse fuera, entonces me está privando, me está provocando una vida de angustia, de que yo no estoy haciendo esto, me estoy quedando fuera, o me está pasando el tiempo por arriba y no he visto la promesa de Dios cumplirse para mi vida. Entonces a Pablo se le reveló Jesús para él revelar el Dios no conocido. Porque yo tengo algo para decirte. El impacto del encuentro va a decir la liberación que carga la persona en sus manos. Dígaselo al que está a su lado, porque se están durmiendo. El impacto del encuentro con Dios va a decir el peso de la liberación que carga en sus manos. Y el apóstol Pablo no simplemente tenía que liberar a sus semejantes, sino a todos los gentiles. Tenía que ir a diferentes tipos de naciones. Entonces, el Dios no conocido muchas veces puede ser por falta de conocimiento, de información, inteligencia, no entender, ignorancia. Entonces Abraham le ordenó que saliera de su tierra. A Isaac te dijo, lo que le prometí a tu padre lo voy a hacer contigo y te voy a multiplicar. A Jacob, que se enfrentó con el ángel y luchó, el ángel lo bendijo en ese momento. A Moisés se le apareció en una zarza y le dijo, quita el calzado de tus pies. Y Moisés fue el hombre que abrió el mar rojo en dos, Dios a través de él. Entonces a Pablo se le apareció en el camino. Y esa palabra camino, cuando Jesús muere y se fue, en el libro de los Hechos, ya terminando el libro de Juan, a los que seguían el discipulado de Jesús, sus discípulos, se les conocían como los del camino. ¿Usted ha leído eso en la Biblia alguna vez? Yo tengo un fuego ardiente porque la juventud crece en el conocimiento de la palabra. Pero nosotros los jóvenes lamentablemente conocemos la palabra a través de canciones. Wow, qué lindo. Y no estoy hablando, espérese, ahora uno tiene que tener cuidado cómo habla. No estoy diciendo que no. A veces escuchamos una canción bíblica y me habló tan lindo, ay, lo voy a buscar en la Biblia. Debería ser lo contrario, de que conozco la Biblia y por eso reconozco tal canción que mencionó la Biblia. Entonces yo tengo un fuego ardiente por dentro para que la juventud conozca la palabra y se les revele la palabra.